Este es un caso que ha conmocionado al mundo, y cada pequeño gesto cuenta para mantener viva la memoria y seguir buscando respuestas. Si te interesa conocer más sobre la desaparición de Madeleine McCann, te invito a darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Juntos podemos continuar con la conversación y mantener la esperanza. Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un caso que ha cautivado al mundo durante casi 2 décadas. Sí. La desaparición de Madeleine McCann. Un caso que a pesar del tiempo transcurrido y la atención mediática sigue envuelto en un halo de misterio y especulación. Efectivamente, recordemos brevemente los hechos para quienes no estén familiarizados con el caso. En 2007, la familia británica Los McCann estaba de vacaciones en Praia da Luz, Portugal. Una noche, mientras cenaban con amigos en un restaurante cercano a su hija de 3 años, Madeleine desapareció del apartamento donde dormía con sus hermanos. Un escenario terrible para cualquier padre que desencadenó una búsqueda frenética y una investigación con muchos giros generando más preguntas que respuestas. Para intentar comprender mejor este complejo caso, nos adentramos en el artículo de la Wikipedia en español sobre la desaparición de Madeleine McCann. Es importante recordar que Wikipedia recopila información de diversas fuentes y no es necesariamente una fuente definitiva, pero puede ofrecer una visión general de los acontecimientos y las líneas de investigación. Exacto. Y precisamente ese recorrido por las diferentes etapas de la investigación con sus aciertos y sus errores puede resultar revelador para entender por qué después de tantos años el caso de Madeleine McCann continúa generando tanta fascinación e interés. Totalmente de acuerdo. Comencemos por el principio. La noche del 3 de mayo de 2007, Madeleine fue acostada por sus padres alrededor de las 19.000 horas en el apartamento vacacional. Más tarde, sobre las 22:20, Kate McCann, la madre de Madeleine, descubre que la niña no está en su cama. Un momento que marca el inicio de una pesadilla para los McCann. Claro. Y que pone en marcha una rápida respuesta de las autoridades. Se inicia una búsqueda exhaustiva por la zona, con la participación de la policía, perros rastreadores e incluso residentes y turistas. En las primeras horas y días tras la desaparición, las teorías e hipótesis se multiplican. Se habla de un secuestro por parte de una red internacional de pedofilia, de una red de adopción ilegal. La incertidumbre y la angustia marcan esos primeros compases de la investigación. Y en ese clima de confusión y búsqueda desesperada, surge un nombre que acaparará la atención mediática: Robert Murat, un ciudadano británico residente en Praia da Luz. Un personaje que, por su proximidad al lugar de los hechos y por ciertas circunstancias, se convierte en el foco de atención de la policía y los medios de comunicación. De hecho, se llega a registrar su propiedad e incluso se drena su piscina en busca de pistas. Una acción que con el tiempo se pondría en duda, planteándose si realmente Murat estaba involucrado en la desaparición o simplemente fue un desafortunado que quedó atrapado en la vorágine del caso. Algunos argumentaron que fue una decisión precipitada, Sí, impulsada por la presión mediática, que finalmente no arrojó ninguna prueba que vinculara a Murat con la desaparición. Sin embargo, la investigación da un giro drástico cuando la policía portuguesa declara formalmente sospechosos a los propios padres de Madeleine, Kate y Jerry McCann, convirtiéndose en arguidos. un giro que genera una enorme controversia y que pone el foco mediático en la familia sometiéndola a un intenso escrutinio público. ¿Recuerda usted qué significa exactamente el término arguido en el sistema judicial portugués? Claro, arguido no es exactamente equivalente a sospechoso, en el sentido que le damos en otros países. Significa que una persona está formalmente bajo investigación, pero no implica necesariamente una acusación formal. Exacto. Es una distinción importante que a menudo se pasa por alto en la cobertura mediática internacional. Y es en este punto donde encontramos detalles realmente intrigantes. La policía encuentra rastros de sangre y fluidos corporales en el apartamento y en el coche de alquiler de los McCann, detectados por perros rastreadores británicos. Esto, como podemos imaginar, avivó las sospechas sobre los padres. ¿Qué nos dice realmente esta evidencia? Es una pregunta crucial y es importante analizarla con cautela. ¿La presencia de esos rastros por sí sola no implica necesariamente la culpabilidad de los padres? Podría haber otras explicaciones y es ahí donde la investigación forense juega un papel fundamental. Recordemos que en aquel momento hubo un intenso debate Sí, sobre la fiabilidad de los perros rastreadores y la interpretación de las pruebas forenses. totalmente. Sin duda ese hallazgo fue un punto de inflexión en el caso. Y La atención mediática que se le dio fue enorme, lo que pudo influir en la dirección de la investigación y en la percepción pública de los acontecimientos. la presión mediática en casos como este es un arma de doble filo. Por un lado, puede ayudar a mantener la atención sobre un caso y a generar pistas.
pero por otro lado puede contaminar la investigación y crear juicios paralelos. Precisamente. Y en este caso, con tantas incógnitas y especulaciones, la presión mediática seguramente jugó un papel importante. Sin duda. ¿Es difícil separar los hechos de la ficción en un caso tan mediatizado? Dejando de lado por un momento a los padres y las controversias que los rodearon, pasemos a otro aspecto del caso. Los supuestos avistamientos de Madeleine en diferentes partes del mundo. Un fenómeno que se produce con frecuencia en casos de desapariciones de alto perfil. La esperanza de encontrar a la persona desaparecida con vida alimenta la aparición de testimonios y pistas, muchas veces falsas, que añaden aún más complejidad a la investigación. Se reportaron avistamientos en lugares tan dispares como Malta, Bélgica, Marruecos, Chile, Venezuela. Incluso se llegó a hablar de Paraguay. Una auténtica vuelta al mundo de pistas que en su mayoría acabaron en callejones sin salida. Uno de los casos más llamativos fue una fotografía tomada en Marruecos en la que se veía a una niña rubia con una familia local. Sí. La imagen generó una gran expectación, pero finalmente se confirmó que se trataba de otra niña. Estas falsas esperanzas contribuyen a aumentar el misterio y, por supuesto, el dolor de la familia. Mientras se suceden estos avistamientos, la investigación oficial sigue su curso, pero no sin generar críticas y controversias. ¡Críticas! Tanto los McCann como la policía portuguesa se enfrentan a cuestionamientos sobre su actuación. En el caso de los McCann, se critica el hecho de haber dejado a los niños solos mientras cenaban, su comportamiento durante la investigación, e incluso el uso de fondos recaudados para la búsqueda de Madeleine para pagar su hipoteca. Aspectos que, si bien puede generar debate, no deben desviar la atención del objetivo principal: encontrar a Madeleine. Claro, son aspectos que generan mucha controversia en su momento. Sin duda. Y es importante recordar que cada país tiene sus propias costumbres y normas sociales. Lo que en un país puede considerarse una práctica habitual, en otro puede verse como una negligencia. En cuanto a la policía portuguesa, se cuestiona la gestión de la escena del crimen, los retrasos en el cierre de fronteras y en la toma de declaraciones a testigos clave la fijación en Robert Murat. Son críticas que en algunos casos se han visto reforzadas por errores o falta de coordinación en la investigación. Es cierto que hubo errores y falta de coordinación en la investigación, algo que posteriormente fue reconocido por las propias autoridades portuguesas. La presión mediática y la complejidad del caso, sin duda, influyeron en la forma en que se gestionó la investigación en sus primeras etapas. Retomando el hilo de nuestra conversación, a pesar del archivo del caso por parte de la justicia portuguesa, la búsqueda de Madeleine no se detiene. La presión mediática, la incansable labor de los padres y la determinación de algunas autoridades, especialmente en el Reino Unido, mantienen vivo el caso. Es cierto. Y en 2011, Scotland Yard lanza la llamada Operación Grange. Un equipo de detectives británicos se dedica exclusivamente al caso para revisar toda la información disponible, analizar las pistas que se habían desechado y buscar nuevas evidencias. Exacto, este nuevo impulso genera expectativas, pero también despierta ciertas suspicacias. Ya ve. Algunos ven en esta iniciativa británica una crítica velada a la labor de la policía portuguesa. Entiendo esa perspectiva. La Operación Grange, al poner el foco en aspectos que no se habían explorado en profundidad y buscar nuevos sospechosos, supone, en cierto modo, un cuestionamiento de investigación previa. Así es. Y entre esas nuevas líneas de investigación destaca la figura de Christian Bruckner, un ciudadano alemán que se convierte en el principal sospechoso a partir de 2020. Un individuo con antecedentes penales por delitos sexuales que, según las investigaciones, se encontraba en la zona de Praia da Luz en el momento de la desaparición de Madeleine. Recordemos que se analizan sus movimientos, sus contactos telefónicos, se buscan posibles vínculos con el caso. Efectivamente. Y a pesar de que las pruebas contra Bruckner no son concluyentes, la Fiscalía alemana considera que hay indicios suficientes para sospechar que pudo estar involucrado en la desaparición de Madeleine. Este nuevo giro en el caso reaviva las esperanzas de encontrar respuestas, pero también nos recuerda la complejidad de esta investigación que parece no tener fin. A pesar de los años transcurridos, de los recursos invertidos, de las nuevas tecnologías y técnicas de investigación, el caso de Madeleine McCann sigue siendo un enigma. ¿Qué cree usted que hace que este caso nos siga fascinando? Pienso que es la búsqueda de la verdad, la necesidad de encontrar respuestas, el deseo de que se haga justicia. Son elementos que nos atrapan, que nos hacen seguir con atención cada nuevo detalle, cada nueva teoría que surge en torno a la desaparición de Madeleine McCann. Y hablando de teorías, hay una que, aunque controvertida, ha cobrado fuerza con el paso del tiempo. La hipótesis del accidente. Una teoría que plantea la posibilidad de que Madeleine sufriera un accidente en el apartamento. Sí. Y que sus padres, en un intento desesperado por protegerse, decidieran ocultar lo sucedido. Una hipótesis que se basa en la falta de pruebas que confirmen un secuestro, en algunas contradicciones en las declaraciones de los padres y en ciertos detalles que no encajan del todo en la versión oficial. Es una teoría que genera mucho debate.
Personalmente me cuesta creer que los padres pudieran haber estado involucrados en la desaparición de su hija. Entiendo su punto de vista. Sin embargo, la falta de respuestas definitivas y el hecho de que el caso siga sin resolverse deja espacio para este tipo de especulaciones. Es cierto, la incertidumbre alimenta las teorías y las conjeturas. Y en un caso como este con tantos interrogantes, es inevitable que surjan diferentes hipótesis, incluso las más controvertidas. Mientras la investigación siga su curso, el caso de Madeleine McCann se convierte en un fenómeno mediático global. Un fenómeno. Documentales, libros, programas de televisión. La desaparición de Madeleine ha generado un interés sin precedentes. Este caso, por sus características y las circunstancias que lo rodean, toca fibras sensibles en la sociedad. La vulnerabilidad de un niño, la angustia de una familia destrozada, la búsqueda incansable de la verdad. Efectivamente, son elementos que nos interpelan a todos, que nos hacen reflexionar sobre la seguridad de nuestros hijos, sobre la fragilidad de la vida, sobre la necesidad de justicia. Y esa repercusión social, esa capacidad de generar debate y remover conciencias, es quizás uno de los legados más importantes del caso de Madeleine McCann. Sin duda es un caso que ha marcado a la sociedad. Retomamos nuestro análisis del caso de Madeleine McCann, un caso plagado de matices, pistas falsas y teorías que se entrelazan sin llegar a una conclusión definitiva. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, tanto portuguesas como británicas, y del inmenso interés mediático, la verdad sobre lo que le sucedió a Madeleine sigue siendo un misterio. Hemos repasado las diferentes etapas de la investigación, los sospechosos, las controversias, las críticas a la policía, los padres, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Y quizás esa sea la clave de la fascinación que este caso ejerce sobre nosotros. Sí. La necesidad de comprender, de encontrar una explicación lógica a lo sucedido, nos lleva a analizar cada detalle, cada pista, cada teoría. Es como si intentáramos completar un puzzle al que le faltan piezas. Tenemos fragmentos de información, testimonios a veces contradictorios, pruebas que no terminan de encajar. Y ese vacío, la imaginación y la especulación encuentran terreno fértil. Pero más allá del morbo o la curiosidad, el caso de Madeleine McCann nos confronta con realidades incómodas. La vulnerabilidad de los niños, la posibilidad de que un ser querido desaparezca sin dejar rastro de la impotencia ante un sistema judicial que no siempre ofrece las respuestas que buscamos. El caso trasciende lo meramente policial o judicial para convertirse en un fenómeno social, en un espejo en el que nos vemos reflejados con nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra necesidad de justicia. En el fondo, todos queremos creer que Madeleine será encontrada, que la verdad saldrá a la luz, que los responsables serán llevados ante la justicia. Es una necesidad humana, un anhelo de que el mundo sea un lugar justo y ordenado. Mientras esperamos ese desenlace, no podemos olvidar el impacto que este caso ha tenido en la familia McCann. Por supuesto. La desaparición de su hija, el escrutinio público al que han sido sometidos las acusaciones infundadas. Una experiencia devastadora que ningún padre debería tener que vivir. Es importante recordar que detrás de las noticias, detrás de las teorías y las especulaciones, hay una familia que sigue sufriendo, que sigue buscando respuestas, que sigue luchando por mantener viva la memoria de su hija. Y esa es quizás la lección más importante que podemos extraer de este caso. La necesidad de empatía, de respeto hacia el dolor ajeno, de comprensión hacia aquellos que han vivido una experiencia tan traumática. Aunque no tengamos todas las respuestas, aunque el misterio de la desaparición de Madeleine McCann siga sin resolverse, podemos honrar su memoria, manteniendo vivo el caso, reflexionando sobre las cuestiones que plantea y sobre todo no olvidando que detrás de cada desaparición hay una historia humana que merece ser contada. Con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el caso de Madeleine McCann. Un caso que nos ha llevado a recorrer un laberinto de pistas, teorías y emociones. Un caso que nos recuerda la complejidad del ser humano y la fragilidad de la vida. Un caso que a pesar de la distancia, a pesar de los años transcurridos, nos sigue interpelando, nos sigue invitando a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y sobre la importancia de la verdad y la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que les haya resultado interesante y sobre todo que les haya hecho pensar. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este importante recordatorio. La desaparición de Madeleine McCann sigue siendo un caso que nos toca a todos, y cada conversación, cada recordatorio, es un paso más hacia la justicia. Si te ha impactado este video, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir apoyando la búsqueda de respuestas. La esperanza nunca se pierde.